¿Qué pasa, Impudence? Hoy vamos a hablar de una fragancia que se lanzó realmente en 1994. Su cambio vino en el 2012. No es otra que esta, la Dolce Gabbana Pugón. Dolce Gabbana Pugón, como os digo, se lanza en 1994, no esta, otras. Eran bastante diferentes. La primera era muchísimo más intensa y aunque era un foyer igual que esta, realmente era un foyer mucho más potente, mucho más masculino, por así decirlo, un poco un foyer de la época. No tenía quizás tanto neroli y realmente era un poquito o bastante más intenso. Este de 1994 fue teniendo poquito a poco algunas variaciones. Como sabéis, la mano de la reformulación no escapa a ningún perfume. Pero en el 2012 llega este, la madre de las reformulaciones. Se quita aquel perfume de 1994 y se lanza este. Ojo, un perfume que pese a su reformulación no está nada mal. La de 1994 tenía como alrededor de 23 notas. Yo no sé deciros si tiene tantas, pude leerla en su día, pero no sabría deciros a día de hoy si era capaz de descifrar todas esas notas que a día de hoy se dice que tiene. Para mí era un perfume más de la época, un perfume más intenso donde sí es verdad que tenía una salida un poquito menos cítrica que la actual y lo que sí que se notaba era muchísimo más el tabaco y algunas partes de especias o algunas partes de maderas que hacían el perfume mucho más intenso, cosa que por otro lado también se veía muchísimo en aquella época. Yo creo que hasta la entrada del 2000 eran mucho más intensos y era de un fabricante distinto, lo cual también el acabado final no iba a ser el mismo. Como os digo, era una gran fragancia, aunque a mí en su versión 94 no me terminó de gustar y nunca la tuve en gran consideración. En el 2012 la cosa cambia. El perfume no es otro que este que tengo aquí y en su salida es mucho más cítrico, tiene neroli, el cual se aprecia bastante, se le quita esa parte tan intensa de tabaco que tenía y se deja que fluyan otras notas que en mi manera de ver son un poco más foyer y más dóciles de algún modo que la primera, más herbales, más florales, pero no se nota tanto ese tabaco, aunque sí, en el secado podemos ver ese tabaco que va empujando con fuerza, pero obviamente no tiene nada que ver, pero creerme, nada que ver con la primera. Es muy gracioso lo de este perfume porque no solo ha pasado por reformulaciones, también ha pasado por diferentes fabricantes. Recuerdo que las primeras fragancias que se lanzaron en el 94 eran creadas en Italia y no sé muy bien por qué después se llevó a Francia, cosas de los cambios de los dueños de perfumes, incluso hay alguna versión por ahí de UK. Se dice que las versiones de UK duraban menos que las versiones de Francia y no os puedo ya decir que la versión de Francia y la versión de UK no tenía nada que ver con la versión italiana, que era muchísimo más potente. Estas eran las primeras versiones, las de Italia. Luego es verdad que se empezaron a ver ya las de Francia y ahí incluso hubo reformulaciones, con lo cual este perfume ha pasado, digan lo que digan, por muchísimas manos. Para mí es un perfume que a día de hoy relación calidad-precio es de lo mejor y como siempre os digo, esto de relación-precio siempre es buscando el mejor precio, el más barato. Si es así, vais a tener un muy buen perfume. ¿Qué ha pasado de algún modo con este perfume? Bueno, para mí, en mi opinión, este perfume ha ganado en algo y es que realmente ahora es mucho más versátil que al comienzo. Al comienzo no era para nada tan versátil, era un perfume que era de la época, más intenso, más potente, pero realmente para utilizar en la oficina a día de hoy, ya no te quiero ni contar, era bastante apabullante. Recuerdo de aquellos primeros perfumes que se podían utilizar y oler desde lejos. A día de hoy eso es muy difícil con este, pero también es verdad que si no fuera así, no sería uno de los perfumes que siempre aparecen en los top de fragancias para la oficina. Como os digo, este es un perfume que siempre está metido en los top para uso de oficina.
Y es lógico, porque a día de hoy, el del 2012, este del que os hablo, es un perfume que de algún modo se ha convertido en algo muy versátil. Gusta a todo el mundo por esa parte de Neroli, es como un fourrier, pero a la vez parece incluso que te has echado una colonia, no molesta, gusta bastante a las mujeres, y si bien es verdad que no vais a encontrar aquí una creatividad ni una intensidad tremendas, para uso diario está súper bien. Quizás para noche deberéis utilizar otra cosa. De hecho, no es extraño que este, el del 2012, aún a día de hoy, sea el perfume firma de mucha gente.